Gutiérrez, delegado en la Comunidad de Madrid de la Asociación Hispanista Héroes de Cavite, y hoy vamos a hacer un acto más sobre una conferencia sobre hispanidad, que luego ya lo comentará el moderador y presentará al ponente. Lo primero que tengo que decir, evidentemente, es agradeceros vuestra visita, vuestra asistencia, quiero decir, porque sin el público, pues evidentemente, aunque el acto sea interesante, no es lo importante, aunque también es verdad que se está grabando y esta grabación lo estará colgado en el Centro Cultural Sigia 28 y también va a estar colgado en nuestro canal YouTube de la Asociación Héroes de Cavite. Agradecer, por supuesto, al Centro Cultural, a su presidente, pero principalmente y también, por supuesto, a la persona que tenemos de contacto, a Leis. Muchísimas gracias por lo que vamos realizando. Esto ya es tercer o cuarto acto que vamos realizando aquí. Muy brevemente, la Asociación Héroes de Cavite es una hispanista, es una asociación sin ánimo de lucro, apartidista, es cultural y para no enrollarme muy rápidamente deciros que lo que pretende es divulgar nuestra historia compartida, la historia de España, la historia de la hispanidad, y desmitificando pues, su leyenda negra que siempre está acompañándole en todos los siglos últimos. Esta asociación tiene 35 delegaciones en 35 provincias de España. También tiene 40 organizaciones que colaboran con nosotros a nivel del mundo, principalmente en Hispanoamérica, Filipinas también, unas ciudades de Europa. Y para terminar y para dar paso al moderador que presentará al ponente, deciros que hemos estado haciendo un conjunto de actos en la Comunidad de Madrid, pero aunque nuestro principal, digamos, buque insignia son el cuarto congreso que se ha realizado de la Hispanidad en Cartagena del 9 al 13 de octubre, porque es el mes de la Hispanidad. Y en la Comunidad de Madrid hemos hecho más de 20 actos en distintos ayuntamientos, Alcobendas, Torrelodones, Villaviciosa de Odón, Pozuelo, etcétera, donde hemos presentado distintos actos relacionados con la hispanidad. Y no quiero alargarme, solo quiero que se queden, que seguramente el ponente Rafa Codes, él quiere que digamos Rafa Codes, no Rafael, es el hecho de que de la misma manera como Roma romanizó, España o la monarquía hispánica hispanizó, no colonizó. Ese concepto de colonizar que nos tiene metidos y que nos ponen como los peores colonizadores que hubo en la historia moderna, es lo que nos trae la leyenda negra y que se está cada vez más alimentando de distintas maneras. Nosotros hispanizamos, España hispanizó como Roma romanizó. Los demás, anglosajones, etcétera, colonizaron. Los conceptos se pueden uno tratar, pero no es el momento. Bien, voy a presentar al moderador, su compañero, como veis, que es muy joven, pero con mucho entusiasmo por el tema de tratar con el tema de la hispanidad. David Castrejón es licenciado en Dirección de Seguridad de Empresas e Instituciones, máster en Ciencias Políticas, Gestión, Liderazgo y Gobierno. Su finalidad dentro del tema en que nos movemos es divulgar la historia, tal como hemos comentado. ¿Y qué más? Y cómo sucedió, escuchando a mano a todas las naciones de Hispanoamérica, es decir, conjuntándonos con los hispanoamericanos. La hispanidad es nuestra esencia, la leyenda negra intenta desprestigiarla, nuestra historia, y como joven veo que se presenta un futuro muy incierto si no ponemos un remedio. Y eso es el motivo por el que él se está motivado y por el cual está con nosotros. Le paso la palabra pues al moderador. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Miguel, pues muchas gracias, lo primero, por la presentación. Hoy es uno de los días que siento gran satisfacción, pero solo por dos cosas, sobre todo, ¿no? A lo que le voy a dar mayor importancia. Lo primero, es una gran satisfacción que ciudadanos se acerquen a escuchar.
que ciudadanos tengan la empatía y que los ciudadanos de una vez por todas somos todos, y ahora es el momento en el que nos acercamos para desmontar la leyenda negra y de primera mano conocer la historia tal y como ha sucedido. Por lo tanto, quiero agradeceros vuestra asistencia. Para mí es un honor que hoy estéis aquí y hacer de moderador. Un placer por mi parte. Y la segunda gran satisfacción que tengo es tener a mi lado a Rafa Codes, como le gusta, en vez de Rafael, Rafa, como le gusta que le llamen. Es una persona de una gran talla intelectual. Para mí es un placer hoy estar a su lado. Quiero aprender mucho de él. Creo que todos debemos de aprender mucho de su intelecto. Es una persona que está licenciada en Derecho. Trabaja además como técnico de Hacienda del Estado y sobre todo, y a lo que hoy voy a recalcar cuál es su papel, ¿no? Que es lo más conveniente a día de hoy. Es un papel que es muy difícil a día de hoy hacer, y él es una de las personas, de los privilegiados, que es capaz de hacerlo, que es ser escritor y divulgador histórico. Una persona que es un profeta de la historia y una persona que, si le escuchamos, vamos a aprender grandes cualidades de él. Y desde luego va a desmontar. Personas como él son las que van a desmontar lo que otros medios nos quieren contar. Bueno, Rafael, te dejo a que escuchen a todos los ciudadanos tu gran ponencia sobre el Galeón de Manila. Un placer. Bueno, señoras, señores, tengo que decir que vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? Nuestras adolescentes bailan música K-pop coreana mientras los adultos conducimos coches japoneses. Cuando hacemos turismo, pagamos por el mundo con una moneda que todos aceptan, que es el dólar. Y cuando queremos comprar cualquier bien, desde un destornillador hasta un ordenador, nos basta un clic para poder seleccionar entre todos los objetos que estamos buscando que existen en el mundo y poder distinguir aquel que mejor calidad y precio nos ofrezca. Y les garantizo una cosa, van a acabar comprando uno chino, porque hoy en día todo es chino. Su ordenador pone HP, pero si le dan la vuelta debajo por una etiqueta que pone hecho en China, grandes supercontenedores lo habrán traído desde Oriente. Ya no existen distancias, es la globalización. Pero ¿y si yo les dijera que no somos tan modernos? ¿Y si yo les dijera que todo esto que acabo de contar ya existía en el siglo XVI y XVII? Buenas tardes, efectivamente soy Rafa Codes y tengo que decirles que para mí es un privilegio estar esta tarde compartiendo con ustedes un rato de historia entre amigos aquí en Figia 28. Muchas gracias, David, por tu presentación. Quiero decir, no sé si merezco todo lo que has dicho, pero te lo agradezco infinitamente. Y quiero compartir un rato con ustedes, como les decía, y creo que el tema les va a interesar porque hoy me gustaría hacerles reflexionar sobre la globalización. No sobre esta, sino sobre la primera globalización. Aquella que tuvo su origen en el Galeón de Manila. Fue la globalización hispana. Y que existió una globalización hispana, quizá pueda parecer exagerado, pero tenemos aquí un ejemplo muy claro. Este es Felipe IV pintado por Velázquez, y Felipe IV va a ser el protagonista de la historia que voy a contar. Y quiero que me sigan con atención porque puede llegar a ser compleja. En 1636, este rey, Felipe IV, decidió restringir el enorme contrabando que existía en el Galeón de Manila. Y para ello envió a un visitador, Pedro de Quiroga, a la ciudad de Acapulco, donde partía el galeón. Y este visitador determinó que las mercancías que embarcaban superaban en 5 veces lo autorizado por el rey y tomó medidas para evitar este enorme contrabando. En los años siguientes, los comerciantes de nuevo hispanos de México lograron levantar estas medidas, pero lo que pasó en ese breve periodo de tiempo fue muy interesante y fue lo siguiente. Durante unos 8 años, 1/5 de la plata que partía de Manila, habitualmente, solo 1/5, de que partía de Acapulco, viajó hasta Manila. Los comerciantes chinos que venían a comerciar a Manila, como había descendido muchísimo la cantidad de plata, dejaron de acudir, con lo cual
esa plata que retornaba con los comerciantes chinos hasta China dejó de entrar en el gran país de Oriente. Esta disminución de la cantidad de plata provocó una ralentización de la economía y una crisis económica. Provocó asimismo la bajada en la recaudación de impuestos. ¿Y saben qué hizo la dinastía Ming ante esta disminución de la recaudación de impuestos? Pues algo que no hay que hacer. Ante una disminución de impuestos, aumentaron los impuestos. Faltaban todavía 300 años para que naciera Margaret Thatcher y dijera aquello de que el dinero de los contribuyentes donde mejor está es en sus propios bolsillos. Esta crisis económica, esta subida de impuestos, generó un gran malestar social en China, lo cual, conjugado con una serie de malas cosechas y de epidemias y de hambrunas, generó una descomposición social que provocó la caída de la dinastía Ming en 1644 y la entronización de la dinastía Manchú de los Qing, que gobernaría China hasta el final del imperio, en 1911. Me gustaría que reflexionaran por un momento en esta sucesión de hechos que acabo de contar. Y vamos a fijarnos en el primero y en el último. Una decisión tomada en el Palacio Real de Madrid provocaba la caída de una dinastía en el otro lado del mundo. El aleteo de una mariposa en la mano de Felipe IV generaba un tifón de consecuencias absolutas que desestabilizaba el gran país de Oriente. Esto no había sucedido nunca. Por primera vez, decisiones locales tenían consecuencias globales. Era la globalización. Y todo esto que acabo de contar fue gracias a una cosa que se llamó el Galeón de Manila. Y el Galeón de Manila, empezaremos definiendo lo que no era. Y el Galeón de Manila no era un barco, pese a su nombre. El Galeón de Manila era una ruta comercial que unió América con Asia a través de Oceanía. Una ruta que duraría 250 exactos años entre 1565 y 1815 y que discurría por los países que aquí tenemos atrás. Y vamos a describir en su configuración actual. El galeón partía desde el actual México, desde Acapulco, atravesaba el Océano Pacífico hasta llegar a la única escala del camino, que era Guam, la isla de Guam, actual territorio no incorporado de los Estados Unidos, hasta llegar finalmente a la República de Filipinas. Posteriormente, el barco partiría en dirección norte, bordeando el Japón, atravesaría el Pacífico hasta llegar al norte del estado de California actual, en los Estados Unidos, para descender de nuevo hasta México. Pero lo interesante, incluso sorprendente, es que toda esta ruta estaba dirigida, ideada por un país que no está en este mapa y que ese país es el nuestro, ese país es España. Y que además esta ruta estaba ejecutada por dos países que sí que están en este mapa y que entonces también eran España, como son México y Filipinas. Y más interesante aún es saber que el Galeón de Manila supuso el eslabón que faltaba en la red de comercio mundial. Por primera vez, todos los océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Índico, eran navegables en ambos sentidos y se estableció una red de comercio que unía Europa, unía las Américas, unía Asia y unía África. Nunca, hasta entonces, mercancías, gentes e ideas habían tenido a su alcance el planeta entero y nunca las influencias económicas y culturales de un país habían llegado tan lejos. Por supuesto, hay quien dirá que desde que la humanidad existe ha comerciado y que muchas veces este comercio tuvo carácter intercontinental. Hubo movimientos de mercancías y de gentes entre continentes y que incluso hay un precedente claro del Galeón de Manila, como era la ruta de la seda, una ruta milenaria. Esto que ven aquí son frescos de Pompeya. Y tengo que decirles que estas ropas vaporosas que lleva esta Ménade, una Ménade es una diosa menor romana, las ninfas son Ménades, esta es una matrona romana, ambas dos llevan
unas gasas vaporosas. En Roma no existía la gasa. Estas gasas han llegado de China. Ya existía, por tanto, un comercio con China, una importación de seda. Pero nunca hasta 1565, cuando los primeros galeones comenzaron a partir con mercancía china de Manila, este comercio había alcanzado a todos los continentes y había sido en una proporción y cantidad tal como para generar un impacto económico duradero en los países que intervinieron en esta ruta. Y vamos a empezar por el principio. Este grabado del padre Gaspar de San Agustín es muy ilustrativo. Esto que ven aquí dibujado son las Islas Filipinas. Y este grabado es una alegoría de la llegada de los españoles a Filipinas. Dios desde arriba envía la luz de la fe al corazón que sostiene San Agustín. San Agustín sostiene un corazón que es símbolo agustino y que tamiza a su vez esta luz en unos rayos que caen, la luz de la fe cae sobre las Islas Filipinas. Detrás está Andrés de Urdaneta, monje y marino, que será el descubridor de esta ruta de regreso que se tardó 43 años en encontrar cómo volver desde Filipinas hasta Asia, hasta América. Y detrás de él, el padre Martín de Rada, que será el primer religioso evangelizador de las Islas Filipinas. Al otro lado encontramos a Felipe II, señalando las islas, y detrás de él a Miguel López de Legazpi, que será el hombre que será el encargado de desarrollar esta pequeña colonia de españoles en el otro lado del mundo. Pues bien, cuando por fin llegan los españoles a Filipinas, rápidamente se dan cuenta de que el archipiélago es muy pobre. No hay apenas oro. Plata, por supuesto, ninguna. El terreno, cubierto mayormente de vegetación, no es productivo. Apenas hay especias y de muy baja calidad. Y el comercio con los nativos que se dedican al cultivo del arroz y en una economía de subsistencia, desde luego no justifican los costes de la aventura filipina. Por esto, López de Legazpi escribirá a Felipe II y le dirá: si nada más se pretende de estas islas, poco caso se ha de hacer de ellas. Pero los hombres de Legazpi vieron algo más. Vieron que los reyezuelos vestían unas sedas coloridas que no venían de Filipinas, venían de otro país, venían de otro lugar. Bastaba a aquellos hombres girar su rostro hacia el oeste para que ante ellos se alzara una enorme puerta prometedora y desafiante, la China Ming. ¿Y qué era la China Ming? Pues la China Ming era el mayor país del planeta. El 25% de la población del mundo vivía en él. 150 millones de habitantes en el siglo XVI. Pensemos que la España peninsular tenía entre 7 y 10. Un país que tenía la economía más dinámica y próspera del mundo. Producía el 40% del PIB mundial. Tenía una capacidad de producción que se acercaba a la producción en cadena y que Europa no alcanzará hasta el siglo XIX. Además, había un detalle muy interesante. El coste de vida en China era muy inferior al de Europa. Y esto producía algo que nos es familiar. Dado que el coste de vida era muy inferior y que China era capaz de producir en cadena, producía bienes de altísima calidad a muy bajo precio. De manera que los españoles rápidamente vieron que el negocio, el gran negocio de las Filipinas, sería ser un emporio comercial que comerciara con las mercancías de China, que comprara las mercancías de China y las vendiera en América y en Europa. Pero España se enfrentaba a diversos problemas. Y este hombre, el cuarto virrey de la Nueva España, Martín Enríquez Almansa, escribe en 1570 a Felipe II. Y este hombre, con una clarividencia asombrosa, en esa carta le da las pautas de lo que va a ser después el Galeón de Manila. Y lo primero que le dice es que el Pacífico es un océano enorme, un océano en que los desaparecen y que ningún comerciante va a arriesgar su vida y su hacienda fletando un barco para comerciar, trayendo mercancía desde China hasta América. De manera que si ese comercio se ha de establecer, ha de ser necesariamente la corona quien cree una compañía naviera, que es lo que al fin y al cabo va a ser
el Galeón de Manila, una compañía naviera propiedad de la corona que sea el eje vertebrador de la presencia española en las Islas Filipinas, que sirva, por un lado, de mecanismo de conexión de las Filipinas con el resto del imperio y que, por el otro lado, permita el establecimiento de esta ruta comercial que genere la riqueza necesaria para que un grupo de españoles se ubique allí, es decir, sea el cebo, el beneficio que estos españoles obtengan por su presencia en un lugar tan áspero y remoto. Y añade algo más. El virrey Martín Enríquez Almansa dice, hablando del trato con los chinos, dice, una de las dificultades que este trato y comercio tiene es que de esta tierra, la Nueva España, ni de España, aquí quiero hacer un paréntesis y luego volveré a leer. Se habla mucho actualmente de que no se puede hablar de España hasta 1812. En 1570 este señor está diciendo la palabra España en su carta al rey. Pues bien, una de las dificultades que este trato y comercio tiene de esta tierra, se refiere a la Nueva España donde está Martín Enríquez Almansa. Por cierto, la Nueva España es el virreinato central, donde el actual México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todo eso era la Nueva España, incluyendo las Islas Filipinas que van a ser una gobernación de la Nueva España. Pues bien, ni de la Nueva España ni de España se les puede llevar nada a los chinos que ellos no tengan, porque tienen abundancia de sedas y de lencería. Dicen asimismo que los paños, se refiere a los paños de lana castellana, por ser la tierra caliente, no los gastan ni los tienen en nada. Azúcar hay en gran abundancia, cera y algodón hay en las islas cercanas en gran cantidad a donde los van a comerciar. Pero Martín Enríquez Almansa es un gran subordinado y estamos viendo que está haciendo algo muy interesante y es, le plantea el problema a Felipe II, pero inmediatamente le da la solución. Y le dice, con todo, sí que había algo que los chinos aceptarían. Dice, por manera que se viene a resumir que la contratación de esta tierra ha de ser con plata, que es lo que ellos más estiman, a lo que no sé yo si vuestra majestad dará licencia, atento como ha de pasar, a reino extraño. Y esta frase final es clave. Atento como ha de pasar a reino extraño. ¿Y qué nos está diciendo el virrey? Pues nos está diciendo que en ese momento, en el siglo XVI, la doctrina económica dominante en el mundo era el mercantilismo. Y el mercantilismo es una doctrina que sostiene que la riqueza de las naciones se basa en el comercio, principalmente en la exportación, a cambio de metales preciosos, de forma que los países, para atesorar riqueza, lo que tienen que hacer es conseguir, mediante la exportación, metales preciosos y no permitir que salgan de su país. Por eso le está diciendo, no sé si vuestra majestad dará licencia, porque tiene que pasar a reino extraño. Y entonces Felipe II, este rey que ha pasado a la historia con fama de prudente, toma una decisión muy valiente. Felipe II va a romper con la doctrina económica dominante, romper con ese mercantilismo y permitir que millones y millones de monedas de plata española viajen a Oriente para convertirse en dinero chino. Una decisión que cambiará la historia. ¿Y qué pasa en China? ¿Por qué los chinos quieren tanta plata? Pues fíjense, los chinos en el siglo IX habían inventado el papel moneda. Esto es un avance muy grande. Pensemos que cuando Marco Polo vuelve de China y escribe el libro de las maravillas, en este libro cuenta a los europeos que en China se pagaban con pedazos de papel. Nadie le creyó. ¿Quién iba a cambiar una vaca o un saco de arroz o de trigo por un pedazo de papel? Pues bien, hemos de pensar que el dinero es un dinero fiduciario, quiere decir, se basa en la confianza del que lo recibe de que ese papel tiene valor. En el siglo XIV había una crisis económica en China, había habido una inflación y el papel había dejado de tener valor. Los comerciantes ya no admitían ese papel como pago e incluso el propio emperador ya no quería recibir el pago de impuestos en papel, sino en trabajo o en especie. Pongámonos en situación. La mayor economía del planeta está teniendo que volver al trueque. Esto suponía un quiebre absoluto de toda su estructura económica y de su estructura tributaria. De manera que
China tiene un problema monetario porque necesita plata. A día de hoy, cuando el Banco Central Europeo quiere expandir la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en el sistema, le basta con imprimir billetes, pero en el siglo XVI las monedas valían porque contenían su valor intrínseco en ese metal. Es decir, China, si quiere emitir moneda, necesita plata y no puede fabricar la plata. ¿Y qué ha pasado en el otro lado del Pacífico? Pues en el otro lado del Pacífico se ha producido un descubrimiento absolutamente prodigioso. Porque hace 20 años que un pastor que vive en la falda de este monte a 4.000 metros, en la actual Bolivia, se le ha escapado su llama. Y el pastor va corriendo detrás de ella, asciende la montaña, no logra alcanzarla, se le hace de noche. Y ve que tendrá que pasar la noche en la montaña. Enciende una hoguera y a la mañana, cuando amanece, entre los rescoldos de esa hoguera, ve unos hilillos de plata. Y es que acaba de descubrir la mayor mina de plata del planeta, un monte entero de plata. Aquel al que Carlos V otorgó a su escudo el lema de «Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro». Juan Niño de Tabora, un gobernador de las Islas Filipinas, escribirá a Felipe II poco después y dirá, hablando de los chinos, su Dios es la plata y su religión las diferentes maneras de conseguirla. Pues si su Dios era la plata, su Dios vivía aquí, en este monte de Bolivia, a 4.000 metros de altitud. Junto con las minas de Zacatecas y Guanajuato, que se descubrirán al año siguiente en México, producirán el 85% de la plata que se extraiga durante los siguientes 300 años. Así pues, ya tenemos las bases para esta relación próspera, para este encuentro planetario que se produjo entre la monarquía hispánica y el imperio Ming. El imperio Ming aportaría sus productos chinos y España aportaría esa inmensa cantidad de plata. Una relación que aportó muchísima prosperidad a ambos imperios, una relación simbiótica que ambos respetaron. Hasta 400 millones de reales de A8 viajaron en el galeón a Asia. Como la plata fue realmente lo que cambió el planeta, porque ingleses, holandeses y portugueses también compraban mercancías a China, pero el único que aportó la plata española, fue el imperio Augsburgo. El economista alemán André Guter Frank decía, la plata española giró por el mundo e hizo girar el mundo. Porque esta plata se acuñará en moneda, y concretamente en reales de A8. El real es una moneda creada por Pedro I, para unos el cruel, para otros el justiciero, en la Castilla del siglo XIV. Sabemos que Pedro el Cruel fue muy cuestionado por la nobleza y por eso él creó la moneda del rey, el real. Posteriormente, Carlos V empezará a acuñar monedas de 8 reales. Esto que ven aquí es una moneda de 8 reales de Carlos II, cuando todavía, las llamadas macuquinas, todavía las monedas se emitían troquelando, o sea, recortando el círculo y con un cuño y un martillo imprimiendo lo que es la cara de la moneda. Esta moneda inundará el mercado y durante 250 años España será la gran fábrica del mundo. El gran salto que va a dar el Real de A8 lo va a hacer con la reforma numismática de Felipe V, cuando empiecen a emitir el columnario de Mundos y Mares, una auténtica maravilla de moneda, una moneda moderna, de diseño barroco. Quiero que se fijen en esta moneda porque tiene muchas cosas muy interesantes. Lo primero que vemos es el cordoncillo este. El cordoncillo lo troquelaban con la máquina y era para evitar que las monedas se limaran, porque la gente limaba las monedas para ir sacando polvo de oro, polvo de plata. Las monedas que estuvieran limadas inmediatamente serían retiradas por la corona. Luego vemos que esta moneda está emitida por la Ceca de México. Cada ceca tenía su marca. La M con el círculo encima representa la Ceca de México. Y quiero que vean el lema, Utroaque 1, 2, que son 1. Y hace referencia a los 2 hemisferios, Europa, América y Asia, en fin,
los dos hemisferios del mundo hispanos, dos hemisferios que son uno. Y aquí vemos este signo, los dos hemisferios dibujados unidos bajo la corona. El Utraque Unum es un auténtico lema que cumple las premisas del marketing moderno: breve, conciso, directo. Y aquí vemos que este estupendo logotipo, que no es otra cosa esto que un logotipo, nos muestra que en aquel entonces, en el siglo XVI, XVII y XVIII, ya existía el diseño. Por eso os puedo decir que no hemos cambiado tanto. Es una moneda que pesaba 27 gramos y con una ley de 902 milésimas. La ley quiere decir la proporción de plata, quiere decir el 90,2% de la moneda era de plata. Y esta moneda será la única moneda que van a aceptar en Asia durante estos 300 años. Esta moneda, encontramos muchísimos reales de A8 español con estos resellos, son resellos de China, y es que los comerciantes, ante la falsificación que se hacía de monedas, lo que hacían era, los grandes comerciantes resellaban con su signo, y esto quería decir que ese comerciante, el que había aportado este signo, garantizaba que era un real de A8 auténtico, español. Vemos que las monedas viajaron muchísimo. Este real de A8 tiene muchísimos chinos. Como en Asia solo se aceptaban como moneda los reales de A8, los holandeses tenían que venir a Cádiz antes de marchar a la India, bajar de Holanda, ir a Cádiz, comprar reales de A8 y llegar hasta China y comerciar. Pero había otra nación que en vez de comprar los reales de A8, solamente los falsificaba. Y por favor, que nadie piense mal de los ingleses, porque seguro que acierta. Millones de reales de A8 se falsificaron en Birmingham. Y es muy gracioso ver los informes del Servicio Secreto Español donde contaba las 7 maneras en que se estaban falsificando y cómo la corona inglesa lo sabía y lo estaba permitiendo. Godoy, cuando leyó el informe, decidió guardarlo en un cajón porque pensó que si se divulgaba que se estaban falsificando estos reales, iba a ir en detrimento de la confianza hacia esta moneda, de forma que era mejor ocultarlo. Esto que ven aquí en realidad no es un real, es un doblón de 8 escudos. Está imitando, es una imitación, y está imitando una moneda de oro. Y es la imitación más burda que hay, que es lo que se hacía era, con una moneda de un metal muy inferior, darle un baño de oro o de plata. En este caso era de oro, pero como se ve, enseguida la moneda se desgastaba y aparecía que era una falsificación. Incluso alguien en un momento dado decidió taladrarla para ver evidentemente que por dentro no era realmente un doblón de oro español. Esta moneda, como digo, se expandió por todo el mundo. Se expandió por Europa, se expandió por Asia y se expandió también por América. Las 13 colonias inglesas comerciaban con reales de A8. Y cuando se produce la independencia de los Estados Unidos, ¿con qué moneda van a empezar a funcionar este nuevo Estado, estos nuevos Estados Unidos? Pues con reales de A8. En base al informe de Thomas Jefferson, el Congreso Español, el 6 de julio de 1785, aprobó el real de A8 como moneda oficial de los Estados Unidos y sería su moneda oficial hasta 1857. Pero es que cuando por fin van a empezar a emitir sus propios dólares, como este es el primer dólar que emiten, de 1794, el dólar de cabello suelto, en realidad lo que van a hacer es copiar los reales de A8. Van a ser monedas de 27 gramos y con una ley de 902 milésimas de plata. Pero es que cuando Japón y China quieran empezar a emitir moneda moderna, van a hacer exactamente lo mismo. Van a reproducir ese real de A8, pero con caracteres chinos o japoneses. El real de A8 fue moneda oficial en el Imperio Chino hasta su final en 1911. Y todavía hoy, cuando excavan en los corrales de los campesinos, se encuentran cubiletes de barro rellenos de reales de A8, igual que las fichas del parchís, que los campesinos escondían en caso de que pudiera peligrar su ganancia ahorrada. El real de A8, por lo tanto, está en la base del dólar, del yen japonés y del yuan chino.
si algún día el yuan chino sustituye al dólar americano como moneda de intercambio mundial, en realidad no habremos cambiado tanto porque ambas monedas descienden de una moneda creada por el rey Pedro I el Cruel en la Castilla del siglo XIV. Y vamos a ver ahora cuál era el motor de este comercio. Hemos visto la plata, pero en Acapulco, en México, embarcaban más mercancías. Embarcaba tabaco, embarcaba café que traían de África, embarcaba la grana cochinilla. La grana cochinilla es este insecto que ven aquí. Es un poco como las cochinillas que tenemos aquí, como los bichitos de bola, pero ahí son blancos. Bueno, pues cuando se machacan, sale un tinte rojizo que era muy apreciado. La grana cochinilla se está poniendo de moda otra vez, porque cada vez están peor vistos los tintes químicos en la comida y la grana cochinilla es un tinte natural, de forma que si ustedes alguna vez comen algo rojo, es posible que estén comiendo grana cochinilla. También aceite y vino de España y vinagre. Básicamente era lo que viajaba desde Acapulco. Es decir, el galeón desde Acapulco partía relativamente vacío. Se dice que el galeón de Manila es una ruta comercial, una ruta de mercancías. Pero eso es limitarlo mucho, porque también viajaban seres vivos. Y estos seres vivos van a ser fundamentales para la transformación del planeta, sobre todo la transformación de Asia, porque a Asia van a llegar équidos, van a llegar caballos, burros, mulas, y van a llegar también vacas. Y con ella va a llegar la leche. En Asia no tomaban leche. Y lo que va a suponer una auténtica revolución es la increíble cantidad de productos vegetales nuevos que van a llegar desde América. Maíz, patata, batata, tomate, pimiento, calabaza. Todos estos nuevos vegetales van a ser muy importantes porque muchísimas tierras chinas que eran incultivables, que eran improductivas, van a poder empezar a ser cultivadas. Y China va a alcanzar su óptimo agrícola, va a haber una revolución agrícola que va a generar a finales del 17 y principios del 18 una auténtica explosión demográfica de China. Esta China superpoblada tuvo su origen precisamente en lo que le llegó con el galeón de Manila. Lo curioso y lo interesante es que no solo llegan productos vegetales, llegan también la forma de cocinarlos. Y llega el metate. El metate es la piedra en la que las indígenas centroamericanas machacaban el maíz. Llega el atole. El atole es una bebida que se hace con maíz dulce y que en Filipinas y en China se va a hacer con arroz. Y llegan los tamales. Los tamales son estas tortitas que se envuelven en hoja de palma y que se cuecen con vapor. Pero no solo llegan cosas americanas, llegan también muchas cosas de España. En Guam, que es esta pequeña isla que está en el Pacífico, que constituye el lugar más alejado de la Hispánida, hay que recordar siempre a Guam, pues llegan las panadas, que son las empanadillas, llegan las latillas. Recordemos que no había leche antes, el postre es una herencia al galeón de Manila. En Asia no tomaban postre. Llega la rosca de reyes, que es un roscón de reyes, y llegan también los buñuelos. Hay infinidad de cosas más. A Filipinas llegarán muchísimas formas de cocinar españolas que a día de hoy perduran. Llega, por orden, le vemos arriba, el estopado, el pochero, que es un auténtico puchero español, el adobo, que es muy filipino, el escabeche, vemos aquellos pescados, el picadillo, y llega una cosa que en Filipinas llaman el arroz valenciana. No sé si sabrán ustedes que yo soy valenciano y que para mí esta imagen es especialmente dolorosa, por más que estemos acostumbrados los valencianos al maltrato de nuestro plato más querido. En fin, tú también, Filipinas, tú también. Llega, como digo, los postres, llega la leche, llega el arroz con leche, llega la ensaimada. Cuando tomamos chocolate con churros, eso es que nos parece tan español. En realidad, estamos haciendo un ejercicio de globalización.
Pero lo vamos a ver después, porque cuando tomamos té en Inglaterra, eso que nos parece tan británico, pues resulta que el té se cultivaba en China hace 3000 años y llegó en el siglo XVIII. Pero es que cuando vamos a Marrakech y tomamos té con menta que nos parece tan autóctono, tan marroquí, también llegó en el siglo XVIII desde China. Incluso esas teteras marroquíes grandes, metálicas, son una adaptación de la tetera china. Y hemos de pensar también si nos llegó el youtiao. ¿Nos llegó el youtiao de China? Pues no lo sabemos. Hay varias teorías. Esto es el youtiao. En China hay porras. China ya fabricaba porras cuando llegaron los españoles. Es cierto que hay un recetario romano donde está la receta de los buñuelos y es posible que del buñuelo se pasara a la porra. O es posible que nos llegara de China en el siglo XV y XVI. No lo sabemos con certeza. Cuando tomamos chocolate con churros, como digo, nos vamos a San Ginés, chocolate con porras, pues es un ejercicio de globalización porque el chocolate y la vainilla son americanos, el azúcar es asiático, la leche es de vaca lechera europea y las porras es posible que también nos llegaran de Oriente. Y no solo viajan vegetales y animales, viajan personas, viajan funcionarios virreinales, soldados tlaxcaltecas, básicamente. Los tlaxcaltecas son los que ayudaron a Cortés en la conquista de Tenochtitlan y también van a ser los soldados que van a permitir la expansión en Filipinas. Y viajan aventureros, viajan forzados, aquellos a los que la corona permitía la permuta de su condena de cárcel por el destierro en las Islas Filipinas. Y todas estas personas hablan y van una lengua, llevan un castellano americanizado. Y de hecho, a día de hoy, 5.000 palabras del tagalo provienen del castellano y 100 de ellas provienen del náhuatl. Pero fue un camino en doble sentido, porque cuando en verano caminamos por cualquier ciudad costera, por cualquier club náutico, sobre el pantalán, hemos de saber que los pantalanes no existían en la Europa del siglo XVI y que tanto la palabra como el propio invento fue una aportación de la cultura filipina a Asia, a Europa. Vamos a viajar a Manila. Y esto que ven aquí es un arcón de viaje que está en el Museo Bello de la ciudad de Puebla, en México. Y este arcón tiene una sorpresa, y es que cuando se abre está dibujada la ciudad de Manila. Es la primera representación que tenemos en la historia de la ciudad de Manila. Es una vista aérea de la ciudad. Este es el barrio de Intramuros, donde vivían los españoles. Como su nombre indica, es un barrio absolutamente amurallado. Manila es una ciudad que se siente perpetuamente amenazada por todo lo que le rodea. Y aquí vivían los españoles. Pero el detalle que les quería comentar es este. Si tienen vista del lince, verán que dentro de este cuadrado hay unas figuras vestidas con trajes orientales. Son chinos. Ese es el Parián de Manila, el barrio donde vivían todos los chinos. Porque los Chinatown no se inventaron en el San Francisco del siglo XIX, se inventaron en la Manila española del siglo XVI. En el Parián de Manila era donde todo se compraba y se vendía. ¿Por qué? Porque era un comercio cerrado. Ni los españoles podían viajar a China a comprar mercancías, ni los chinos podían embarcar mercancía en el galeón. De manera que el intercambio de mercancías se hacía siempre en el Parián. Y en este Parián van a ir a evangelizar los frailes dominicos. Y en ese contacto se va a producir el primer intercambio cultural de auténtica altura entre Oriente y Occidente. Estos dominicos van a quedar fascinados con la cultura china. Y es que en su cosmovisión llegaron a pensar que los chinos habían sido cristianos y habían olvidado la religión. ¿Cómo era posible que un pueblo que no había sido cristiano tuviera tal desarrollo tecnológico y cultural? Una cultura que llegaba a tener filosofía, que era el límite del desarrollo cultural. Pensemos que todas las civilizaciones que ellos conocían
que no fueran las religiones del libro, es decir, todas las que tienen un Dios común, que eso es el judaísmo, el islam y el cristianismo, el resto de las civilizaciones que conocían eran muy inferiores. Por eso, en su cosmovisión, era un auténtico choque. Y más, hemos de pensar que según los evangelios, el apóstol Santo Tomás estuvo predicando en Oriente, luego los chinos tenían que haber sido cristianos. Y en este encuentro se produjeron cosas auténticamente espectaculares, porque aquí tenemos, impreso en 1592 y traducido por el padre Juan Cobo, la primera obra clásica china traducida a una lengua occidental. Es el Ben Sin Po Cam, que quiere decir espejo rico del corazón claro. Y es una colección de aforismos confucianos. Un aforismo es una breve enseñanza contenida en una frase pequeña. Pero es que hay más. El padre Baro va a ser la persona que elabore la primera gramática del chino. Es decir, una lengua tan compleja como el chino no fue normalizada por un chino, fue normalizada por un fraile dominico, por el padre Baro. El arte de la lengua mandarina se llamaba su libro. Pero es que en sentido inverso también se produjo ese traspaso, porque el propio padre Juan Cobo tradujo Séneca al chino. Es decir, cuando llega a España, a Filipinas, a Asia, no solo llega la cultura judío-cristiana, llega también la cultura grecolatina. Tenemos al padre Cobo dominico, tenemos al padre Baro, que ha hecho la gramática dominico, tenemos al padre Miguel de Benavides, que en 1611, 25 años antes que la Universidad de Harvard, va a fundar la Universidad de Santo Tomás en Manila, otro dominico, el padre Benavides. Y uno puede preguntarse, hemos visto el grabado al inicio de la charla de Filipinas, donde estaban los agustinos, que fueron los primeros evangelizadores. ¿Qué ha pasado con ellos? Porque los dominicos son los que están haciendo toda esta labor cultural. Pues los padres agustinos también van a hacer una gran aportación a la cultura mundial. Es la cerveza San Miguel. La cerveza San Miguel se funda en el siglo XIX en la isla de Cebú por unos frailes dominicos. Posteriormente pasarán la fábrica a la ciudad de Manila y con la independencia de Filipinas la traerán a Madrid. Y en descargo de padres dominicos, hemos de decir que en los climas tropicales el agua se llena de bacterias y que si en vez de beber agua bebemos una bebida ligeramente alcoholizada, vamos a prevenir muchas enfermedades. Vamos a ver los dos principales productos que iban en el galeón. Y la principal era la seda. Y aquí falta la parte de abajo de la diapositiva, no sé por qué. Pero bueno, la seda. La seda se cultivaba ya en China desde tiempo inmemorial. Ya hemos visto que a Grecia y a Roma llegaban sedas. Y el emperador había prohibido extraer de su imperio huevos o gusanos de seda bajo pena de muerte. Pero en el siglo VI, dos monjes persas ocultos en la caña que utilizaban como bambú, como bordón, lograron sacar del imperio huevos de seda y llegar hasta el Imperio Otomano, donde Justiniano crearía las sederías imperiales y posteriormente se expandiría por Europa. Así pues, en España ya teníamos sederías en el siglo XVI. Valencia, Sevilla y Granada producían sedas, pero las sedas chinas eran de infinita mayor calidad y de infinito más bajo precio, de forma que la importación de sedas seguía siendo un gran negocio. Se importaba seda cruda, se importaba colchas, casullas de decir misa, y se importaban también medias dobladas, miles y miles de medias dobladas viajaban en el galeón. Y hay que decir que la media es una prenda en estos siglos exclusivamente masculina. Las mujeres no llevaban medias, tan solo los hombres en el siglo XVII y XVIII llevaban medias. Y nos llegó el mantón de Manila. El mantón de Manila es una prenda que va a llegar primero a México, luego a España. A España llega en el siglo XVIII y se populariza, es decir, se hace popular, llega incluso a las clases populares en el siglo XIX. Y ahí vemos no solo a las flamencas, sino también
a nuestras manolas llevar su mantón de Manila. Pero si hay un secreto que China logró guardar durante milenios, ese fue la porcelana. Los alquimistas europeos se esforzaban sin tregua en conseguir fabricar la auténtica porcelana, pero no lograban crear nada semejante en transparencia y en belleza. Llegaron a fabricar la falsa porcelana, la porcelana de pasta blanda, se fabricaban vasijas con loza, que no es más que barro esmaltado. No será hasta principios del siglo XVIII cuando un alquimista alemán, Friedrich Vogler, logre fabricar por fin en Europa la porcelana. El hecho de que no se pudiera fabricar en Europa la porcelana hacía que fuera el bien más exclusivo, el bien más ostentoso de cuanto rey o noble pudiera desear. Y aquí vemos el gabinete de porcelana del Palacio de Aranjuez, donde todas las paredes y hasta todos los techos son de porcelana. Una auténtica ostentación. Muy interesante es que a día de hoy en Oriente se copian los bienes de prestigio, los bienes de lujo, se copian los objetos de Loewe, de Gucci, de Hermès, pero en aquel entonces quienes copiaban los bienes de prestigio era Occidente, porque no era capaz de generar estos bienes en Occidente. Y aquí, en el original, vemos un tibor chino original de porcelana y aquí vemos su copia, donde podemos observar que es mucho más burdo. Y otra cosa que les quería hacer señalar es estos colores que tienen estas porcelanas, blancas y azul, azul cobalto, colores típicos de la dinastía Ming y que, como digo, en América y en Europa se van a copiar. Esto es la cerámica de Puebla, en México, es la más famosa cerámica que se hace en México y a día de hoy todavía se sigue haciendo en blanco y azul. Es un rastro del galeón. Pero es que la cerámica de Sargadelos, que está de Lugo, también se hace en blanco y azul, porque subconscientemente los artesanos querían que la gente asimilara esa pieza a la auténtica porcelana, y la auténtica porcelana era siempre blanca y azul cobalto. Una cosa muy interesante y que dice muchísimo de los comerciantes chinos, y que es algo excepcional, es que China no se dedicaba solamente a exportar bienes que ellos consumían. Es decir, tradicionalmente los países vendían aquellos bienes que ellos dentro de su propio país fabricaban y consumían. Si un país fabricaba cestos, vendía cestos a los extranjeros. Los chinos iban un paso más allá. Eran capaces de estar pendientes de su potencial comprador y producir para él bienes que ellos jamás habían consumido, pero pensaban que el comprador podía desear o necesitar. Es decir, hacían un auténtico estudio de mercado en busca de la innovación del producto. Porque al principio tan solo la seda y la porcelana interesaron a los españoles, pero los chinos aprovechaban cada visita a Manila a observarlos y veían sus ropajes, sus colores favoritos, sus objetos cotidianos y los reproducían con la intención de vendérselos. En esta búsqueda de encontrar productos que interesaran a los españoles, hubo casos de éxito y hubo casos de fracaso. Así, Diego de Bobadilla, un sacerdote jesuita, escribía en 1640: si con una mercancía les sale bien un año, al siguiente traen enorme cantidad de ella. Y contaba una anécdota, decía: un español que a causa de cierto mal había perdido la nariz, encargó a un chino una de madera para esconder su deformidad. El artesano le fabricó una nariz de madera tan buena que el español, encantado, le pagó 20 escudos. Y el chino, atraído por la facilidad con la que había obtenido sus beneficios, al año siguiente cargó un barco entero de narices de madera que llevó a Manila. Su desengaño fue grande al darse cuenta que para vender toda aquella mercancía habría de cortar la nariz a todos los españoles residentes en el lugar. Así pues, este es un ejemplo de camino equivocado, pero también hay caminos correctos. Y es que el chocolate que bebían los españoles se bebía en unas cáscaras de calabaza que llaman jícaras. Estas cáscaras eran movibles y se abrazaderas de plata. Pues bien,
los chinos vieron tomar chocolate a los españoles en Manila y las reprodujeron exactamente, pero en porcelana, en un auténtico éxito del estudio de mercado. Nos llegaban más cosas, nos llegaba de Asia, incluso de África, llegaba marfil que los artesanos chinos tallaban para hacer figuras religiosas. Y así nos llegan pues, figuras, sagradas familias, con las manos abombadas, las caras, los mofletes hinchados, los ojos rasgados, las narices finas. Pensemos que muchos de estos artesanos no habían visto un occidental en su vida. Nos llegan auténticos cristos chinos expirantes en su cruz, como este Cristo de los Peligros de Belmonte. Y llegan infinidad de cosas, porque no solo vienen productos de China con el galeón, de Ceilán, Molucas y Java llegan especias, de la lejana Persia llegan tapetes y alfombras, de Japón llegan katanas y biombos, y de Camboya van a llegar va a llegar jade, una gran cantidad de jade. De China llegarán también una gran cantidad de mobiliario de lujo. Y llegarán también objetos que los españoles desconocían. El tan español abanico, en realidad, es chino. Llegarán innumerables cantidades de abanicos con varillas de marfil o de sándalo. Incluso tenemos esta foto de chinas del siglo XIX, todos con ese abanico que tan flamenco nos parece. Llegará papel de pared, otra cosa que los españoles jamás habían visto. Y llegará, en fin, infinidad de cosas que China produce en gran cantidad y que es de una excelente calidad, porque llegarán cajas de rapé, botes de té, aguamaniles, tinteros, anteojos, escupideras, dedales, junto a miles y miles de moldadientes de latón o de peines de marfil. Es decir, todo lo que a día de hoy podemos encontrar en un bazar de los chinos. No hemos cambiado tanto. Pero en un mundo global se produce un fenómeno nuevo también, que es la competencia global. Lo que antes les decía, a día de hoy podemos elegir en cualquier parte del mundo lo que más nos convenga. El Galeón de Manila abrió esta ventana, porque cuando en la Catedral de México decidieron poner una reja que separara el coro, hicieron un estudio y resulta que donde a mejor precio y a mejor calidad se las iban a hacer fue en Cantón. Y esta reja llegó desmontada en el Galeón de Manila desde China, una reja de una excelente calidad. Pero es que cuando cada 7 de julio los mozos de Navarra, de Pamplona, se encomiendan a su santo patrón, han de saber que la mitre del báculo de San Fermín es una obra de orfebrería barroca cantonesa. Fue hecha en Cantón por artesanos chinos a petición de un indiano, Felipe de Iriarte, que quiso agradecer a su ciudad de origen el éxito que había tenido en su emigración a la Nueva España y quiso honrar así al patrón de su ciudad. Hoy, como hace 400 años, los chinos invaden el mercado. ¿Y por qué decimos que es global? Pues porque el Galeón de Manila era una ruta que estaba combinada con la otra gran ruta comercial española, que era la Carrera de Indias. No empezaba en Acapulco y acababa en Manila, sino que como ramas de un extenso árbol, en realidad estamos hablando de un comercio que va desde Persia hasta Flandes. El Galeón de Manila no fue un barco, sabemos que fue una ruta, pero lo ejecutaban barcos. Y tampoco fue solo un barco, fue un total de 108 barcos fueron el Galeón de Manila. Los comerciantes manileños habían obtenido de Felipe II el derecho a fletar 2 barcos, pero pagando por cada uno de ellos, de forma que su conclusión fue clara. En vez de 2, vamos a enviar solo 1, pero con la capacidad de carga de 3. Así el Galeón de Manila fue durante muchos años el mayor barco del planeta. Hasta 2.000 toneladas llegó a tener en el siglo XVIII el Santísima Trinidad, cuando 500 toneladas ya era un barco de gran porte. Es decir, eran los supercontenedores de su tiempo, los barcos supercontenedores de su tiempo, que nos traían, igual que hoy, los bienes de Oriente. Y vamos a terminar haciendo un viaje con el galeón.
Esto que ven aquí es un tibor chino. Es un frasco que servía para guardar cosas. Podías guardar arroz, sal, especias. Y esto que ven aquí es un bodegón de Jan van Streck, siglo XVII. ¿Y qué vemos en este cuadro? Ahí tenemos un tibor chino. ¿Cómo ha llegado este tibor hasta Flandes? Pues lo vamos a ver. Lo primero que hemos de saber es que el Pacífico es la más extensión marina del planeta. Son 15.000 kilómetros, que es la distancia que separa La Coruña de Australia. Pues bien, vamos a partir desde Acapulco. En Acapulco, desde la Ciudad de México, habrán llegado los comerciantes con la plata. También habrán llegado los peruleros, los comerciantes del Perú, que venían navegando desde el Perú hasta Acapulco con la plata para comprar las mercancías. El galeón de Manila seguía un cronograma muy estricto, porque la partida debía hacerse obligatoriamente a principios de abril. Si partíamos más tarde de abril, llegaremos a Filipinas ya entrado junio, y el calor del verano hará que el Pacífico se caliente y comience la temporada de tifones, y la posibilidad de perder el barco y la carga habrá aumentado muchísimo. De forma que se produce una carrera contrarreloj logística para embarcar la plata y las mercancías en el galeón. Partiremos del galeón entonces, a principios de abril, bajaremos hasta la latitud 10, atravesando la corriente ecuatorial norte. Esta navegación era muy sencilla porque los alisios empujaban en una línea recta casi infinita, en un mar que los marineros llamaban, en la tan poco políticamente correcta hoy, denominación de Mar de las Damas. Llegaríamos a Guam, la única escala que haríamos en todo el viaje, donde haríamos aguada, y continuaríamos hasta Filipinas. Y entraríamos cargado de plata en el puerto de Manila, donde nos estará esperando para partir el otro galeón, que ya estará cargado. Es decir, los galeones se iban alternando. ¿Y qué pasa con nuestro tibor? Pues hemos de retroceder en el tiempo, porque esta carrera contrarreloj que se ha producido en Acapulco se reproducía también en Manila. Nuestro tibor hemos de llegar hasta febrero anterior. En febrero, un artesano cantonés ha hecho nuestro tibor y ha decidido enviarlo a Manila. Ha bajado hasta el mar de China, donde lo ha embarcado en un sampan y lo ha llevado hasta el puerto de Manila en marzo. Allí lo han descargado y lo han llevado al París, donde un comerciante manileño ha decidido adquirirlo y llevarlo a los reales almacenes en espera de ser cargado. Este es un cuadro de Carlos Parrilla Penagos, donde se ve el galeón entrando en la isla de Guam, que antes les hablé. Y en esta Manila es donde se va a producir la carga del galeón. El galeón eran los chinos de Manila quienes cargaban, quienes hacían fardos que se iban a poder subir de nuevo al galeón. Apretaban la cantidad de mercancía que cargaba cada fardo de manera tan increíble que se dice que en Acapulco, cuando llegaban estos fardos a América, tenían que ascender una gran colina que había al lado de Acapulco. Y se dice que los fardos que habían hecho los españoles en Acapulco, las mulas, eran capaces de cargar 2 fardos. Los fardos que habían hecho los chinos y que venían directamente de Manila, esos solo podían las mulas cargar uno de ellos. Igual que habían apretado tan cantidad de mercancía aprovechando hasta el último milímetro dentro de cada fardo, hacían lo mismo con el galeón, aprovechando cada hueco, cada espacio. Iba abarrotado de carga. Abarrotar quiere decir, una vez puesta la carga, colocar barrotes y clavarlos para evitar el desplazamiento durante la travesía, porque un corrimiento de carga durante la travesía implica el hundimiento inmediato del navío. Pues bien, el barco viajaba absolutamente cargado en las bodegas, en los pasillos, hasta las cubiertas. Todo aquel espacio que era necesario para la navegación iba también cargado de mercancía. Es decir, estamos hablando del barco más grande del planeta, más cargado del planeta y atravesando el océano más terrible del planeta. Cuando el barco estuviera ya plenamente cargado, el barco por fin partiría a principios de junio. De nuevo, la fecha era súper importante. Teníamos que partir a principios de junio porque era antes de que se calentara el Pacífico
y tenía que ser también a principios de junio, porque era cuando comenzaba a soplar el monzón de verano que nos hará ascender por la corriente del Kuroshibo hasta Japón. Y así, finalmente, nuestro galeón, con nuestro tibor dentro, va a partir de la bahía de Manila entre el volteo de campanas y acompañado de cuantos embarcaciones están en la bahía. Vamos a subir en dirección norte, por la corriente del Kuroshibo. Kuroshibo quiere decir agua oscura, y es que efectivamente esa corriente es más oscura de lo normal. Y vamos a atravesar la corriente del Pacífico Norte. Llegaremos a los 39-40 grados norte, un océano absolutamente terrible, donde existen olas de 12 metros, donde generalmente cae agua nieve y en ocasiones nieva encubierta. El viajero napolitano Gianfrancesco Gemelli fue la primera persona que hizo una crónica de su viaje en el galeón. Él viajó en 1696. Gemelli decidió, era súbdito de Carlos II, porque era napolitano, en aquel entonces Nápoles era de España, y decidió, para hacer méritos ante el rey, dar la vuelta al mundo. Estamos a principios del siglo XVIII y la literatura de viajes se está poniendo muy de moda. Así que Gemelli dio la vuelta al mundo, efectivamente, y al volver a su Nápoles natal, escribió una obra que se llamó Giro del Mundo. Esta obra se convirtió en un superventas en el siglo XVIII y se seguía leyendo todavía en el siglo XIX. Y Gemelli es una persona cuyo eco todos ustedes conocen, porque a mediados del siglo XIX un novelista francés leerá la obra de Gemelli y decidirá escribir una novela sobre alguien que debe dar la vuelta al mundo. Pero le añadirá una dificultad, y es que deberá darla en 80 días. Gemelli era un napolitano gracioso, trapacero, compraba lo que sabía que vendería en el puerto siguiente a buen precio, como él decía, podré decir que da la vuelta al mundo con una pequeña bolsa de dinero, y nos hace esta descripción de la travesía del galeón de Manila. Dice, la navegación desde las Islas Filipinas a América puede llamarse la más larga y terrible que hay en el mundo, debido al inmenso océano que es necesario cruzar, ya que es casi la mitad del globo terráqueo, con el viento siempre en contra, y a las desesperantes enfermedades mortales que se apoderan de las personas durante meses, con temperaturas a veces gélidas, a veces templadas y otras calurosas, lo suficiente para destruir a un hombre con una complexión de acero. Después de esta travesía, este es Gemelli, que aquí lo ven en la portada de su Giro del Mundo, y aquí es lo que les acabo de leer. Después de esta travesía, es lógico que a la vista de Acapulco las personas lloraran y se emocionaran, porque de ordinario 1/3 del pasaje moría en la travesía. Pero la ganancia era tal que, como escribe el propio Gemelli, comerciantes y marineros se olvidaban de los pasados sufrimientos, igual que las mujeres, después de dar a luz. Y aquí tenemos la venta, donde ha llegado nuestro tibor a la feria de Acapulco y va a ser comprado. Y esta ilustración es muy interesante porque recoge muchas cosas, está muy bien documentada. Posiblemente uno sea un comerciante novohispano, otro un peruano. Este de aquí está sosteniendo un jarrón de la dinastía Ming en blanco y azul, el otro de la dinastía Qing, que ya es en colores. Tenemos aquí más porcelana, aquí vemos la plata, allí están examinando la seda. Encima de los que examinan la seda tenemos una pareja de chinos que, como decían las crónicas, brujuleaban por la feria de Acapulco asombrados por todo lo que veían, cuchicheando en su hablar ininteligible, sorprendidos porque para unos chinos México era tan exótico como para nosotros era la propia China. Y al fondo vemos el galeón. Y este árbol que ven ahí es un árbol real, era un árbol que existía. El galeón se amarraba en este árbol que estaba al borde de la orilla. Llegaremos a lomos de mulas, ascenderemos hasta los 2.200 metros de altitud que está la Ciudad de México, para bajar posteriormente a Acapulco. En total haremos un viaje, hemos atravesado el Pacífico kilómetros. Ahora atravesaremos todo México en un viaje de 1.000 kilómetros a lomos de mulas hasta los 2.200 metros. Era aquí, en el Zócalo, donde estaba el Parián de México, donde se vendían las mercancías chinas que viajarían a Europa. Atravesaremos el Atlántico, otros 1.000 kilómetros, 5.600 millas de mar, hasta llegar finalmente a la ciudad de Sevilla, donde un comerciante flamenco se interesará por nuestro tibor y decidirá enviarlo al puerto de Ámsterdam,
o de Rotterdam. En total, ha sido un viaje de 28.500 kilómetros, implicando a 3 continentes y atravesando 2 océanos. De manera que cada vez que veamos una porcelana en un palacio real, en un museo o en una colección privada, hemos de valorar lo que estamos viendo. Tantos millas náuticas de mar, tantos kilómetros de tierra, tantos trasiegos, tantas manos distintas, a lomos de mulas, en barcos de vela y madera, con los medios de transporte del siglo XVI, XVII y XVIII, y llegaron intactas. Es un auténtico prodigio de la técnica naval y de la logística. Se habla muchas veces de los grandes hechos de la conquista, de las gestas, de la épica, pero hemos de poner en valor la capacidad naval y, sobre todo, organizativa y logística de aquel imperio, capaz de replicarse entero a sí mismo en todo un continente y de proyectarse hacia Asia, como lo hizo con el galeón de Manila. Sin esta capacidad técnica y logística, el imperio hubiera durado 50 años, pero nunca los 300 que logró extenderse. Como reflexión final, hemos de ver que no hemos cambiado tanto, que en el siglo XVI, XVII y XVIII ya existían muchas de las cosas que creemos modernas. Existían los grandes supercontenedores que traían mercancía, existía una moneda global, el real de A8, que prefiguró el papel que tendrá después el dólar americano. Existía la producción en cadena, existía un mercado financiero integrado a través de la plata, existía la innovación del producto, los estudios de mercado, existía la falsificación de los bienes de lujo. Hoy como ayer, China fabricaba y Occidente consumía. China fabricaba mucho más barato y recibía a cambio de sus productos una enorme cantidad de dinero que llegaba de Occidente. Lo que hemos de ver con claridad es que este mundo, estrechamente conectado y globalizado, comenzó mucho antes de que Londres o Nueva York se convirtieran en capitales financieras, e incluso antes del propio nacimiento de los Estados Unidos de América. La globalización tuvo su origen en un encuentro que tuvo lugar entre el Imperio Habsburgo y la dinastía Ming, y que este encuentro no tuvo lugar en la Inglaterra del siglo XVIII, sino en el Pacífico español del siglo XVI. Por supuesto que las relaciones, las dinámicas de aquella globalización no son tan intensas, tan fluidas, ni tan rápidas como la globalización que hoy disfrutamos. Pero desde 1565, cuando comenzó a salir mercancía china de Manila, lo que pasaba en China dejó de quedarse en China y lo que pasaba en América dejó de quedarse en América. No hizo falta la llegada del liberalismo económico de la Ilustración del siglo XVIII. No hizo falta la llegada del capitalismo del XIX. No hizo falta la revolución industrial inglesa ni el barco de vapor. Bastó un gran navío de vela y madera y la decisión valiente de un rey de romper con la doctrina económica del momento. Y dicho esto, no quiero extenderme más y me gustaría responder a las preguntas que ustedes quisieran plantearme, que seguro que son más interesantes que lo que yo les pueda contar ahora. Así que estaré encantado de contestarlas y de estar a la altura de ellas. Muchas gracias. Bueno, lo primero, Rafa, enhorabuena. Bajo mi punto de vista humilde, ha sido una gran ponencia en la que todos yo creo que debemos sacar mucho provecho. Sobre todo hemos sacado muchísimos datos y cosas que a día de hoy son muy desconocidas. Y ahora sí que es verdad que, al igual que ha comentado Rafa al último de su exposición, nos gustaría realizar, vamos a decirlo así, un pequeño coloquio, un pequeño debate en el que cada uno formule la pregunta que crea considerable y Rafa está a su disposición para realizarle una contestación. Muchísimas gracias y enhorabuena también por mi parte por acudir, por acompañarnos. Hoy es un día muy especial y estos momentos son imprescindibles para construir nuestra propia historia. Gracias.
Bueno, primero dar las gracias por la conferencia, que es que me ha ocupado páginas de escribir. Imagino que eso que hay ahí a la izquierda es el libro. Sí. Lamentablemente no has venido a hablar de tu libro. No he venido a hablar de mi libro. Pero deberías hacerlo. Y quería saber qué parte de lo que nos has contado está en el libro, para animarnos a comprarlo, claro. Bueno, pues Gracias. todo lo que he contado del trasiego de mercancías y todo eso por supuesto está en el libro y muchas cosas más. Están el descubrimiento del tornaviaje por Andrés de Urdaneta, una historia fascinante. Está el viaje de Zendal y Balmis a Filipinas, que durante la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna viajó también el galeón. Y ahí pues, está el naufragio del galeón San Francisco en Japón, donde las pescadoras de moluscos japoneses rescataron a los náufragos. En fin, son 10 historias y te agradezco infinitamente la pregunta. Tú y yo no somos familia ni estamos conectados, pero te agradezco la pregunta. Son 10 historias en las que hemos querido narrar desde el principio del galeón hasta el final del galeón, narrando diferentes episodios. Hay un hundimiento de un galeón que se hundió en las costas de California. Los españoles escondieron el tesoro, nunca lo encontraron. Pero sí que es cierto que en las tumbas de los indios Choctaw, en aquella zona en California, en el siglo XX, cuando se excavaron, empezaron a encontrar trozos de porcelana, restos de seda. Es decir, aquel galeón, aquella inmensa carga, los indios la debieron de aprovechar. Es decir, se cuentan muchas cosas y muchísimas cosas que, por supuesto, no he contado yo aquí, porque es imposible un tema tan enorme desarrollarlo en lo mínimo tiempo posible. Muchas gracias por tu pregunta. Son solo 15 euros el libro, ya aprovecho para hacer publicidad. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la ponencia, muy bonita. Solo tengo una consulta. Veo la ruta que hacía el Galeón de Manila. ¿Por qué se hacía desde México y no, por ejemplo, desde Panamá? Que era una ruta más corta para hacer el traslado de las mercancías. Solo curiosidad. Sí, a ver, hemos de pensar que México, el Imperio Español era un imperio policéntrico. La capital política podía estar en Madrid, pero la capital económica era la enorme y riquísima Ciudad de México. No pensemos en el México actual. El México virreinal era una zona de una riqueza y una exuberancia enorme. Entonces, era en México desde donde se dirigía todo este comercio. Era el México el que hacía de eje entre Europa y Asia. Y como era en el Parián, donde como he contado, es que lo he tenido que contar muy deprisa, en el Parián, lo que actualmente es la Plaza del Zócalo, ahí se estableció el mercado chino de México. Y las mercancías, las que no bajaban al Perú, subían a este mercado de México y era allí donde se intercambiaban para continuar para Europa. Que, por cierto, como curiosidad, es que hay un cuadro muy bonito de José de Villalobos del siglo XVIII donde sale la Plaza del Zócalo. Salen todas las personas vestidas del siglo XVIII. Tal. Y está el Parián, que realmente fue construido en piedra, luego en el siglo XIX lo derribaron, y detrás hay un mercado que se llama el Baratillo. Es decir, en el Parián se vendían los bienes de lujo y el Baratillo, no sé si habéis oído alguna vez esto de vestir de baratillo. Bueno, pues es que hasta que en el siglo XX llega la producción en cadena a Europa, todo se vendía de segunda mano. Los zapatos, los cubiertos, el mobiliario de la casa, todo, había un mercado permanente de segunda mano y eso era el baratillo. Pues, como te decía, por eso, porque México era la capital económica del imperio, México tenía que ser quien dirigiera todo este comercio. Muchas gracias por la pregunta. Rafa, enhorabuena por la conferencia y por el libro, que lo he empezado a leer y es magnífico. Muchas gracias, Alfonso. Me gustaría saber cómo afectó cuando en la independencia de Nueva España, cuando se formó el Estado de México, cómo afectó eso evidentemente la ruta del Galeón de Manila cesó, y cómo afectó eso a las economías de Filipinas y México. Bueno, la pregunta es muy interesante y es una pregunta prácticamente necesaria. Y es que el Galeón de Manila, en realidad, era, como he dicho, el cebo económico para sostener la pequeña colonia española en Filipinas. Pero
una pregunta interesante es, si tan rentable era, ¿por qué no en vez de un barco, por qué no enviamos una flota? Y la contestación es sencilla, y es que al principio empezaron a viajar unos cuantos barcos. ¿Pero qué pasó? Que la seda cantonesa empezó a invadir el mercado mexicano, peruano y europeo. Entonces los de la península, de Valencia, de Granada, de Sevilla, se quejaron a Felipe II y le dijo: nos estáis acabando con el negocio, nos habéis hecho perder el mercado americano. Entonces Felipe II, que era un gran rey, hubo de tomar una decisión salomónica, y es: vamos a permitir que Manila comercie con una pequeña cantidad, lo suficiente para que sea atractivo, para que 800 españoles que había en la ciudad en 1603, que en esa ciudad que había vivido tan solo 800 españoles, hasta el siglo XVIII en Filipinas siempre hubo más islas, son 7.000 islas, más islas que... Bien, el galeón de Manila va a permitir, va a ser el atractivo para que estos españoles se instalen ahí, pero por otro lado vamos a restringir el comercio del galeón para que los sederos españoles puedan seguir teniendo su cuota de mercado en el mercado de bienes suntuosos en la Nueva España y en el Perú. Por eso solo hay un barco. De forma que Filipinas en realidad nunca fue rentable a la corona. Hasta el siglo XIX, que se empieza a cultivar tabaco, Filipinas era deficitario para la corona. La presencia española ahí se puede explicar por motivos geoestratégicos o se puede explicar incluso por motivos de evangelización. Pero lo que sí que es cierto es que a partir de la independencia de México, el sistema del galeón desaparece. A México no le interesó seguir comerciando con el galeón. Si hubiera sido realmente rentable, hubiera deseado hacerlo. Y hay un país que sí que le interesó seguir teniendo contacto con Filipinas, y esto provocó que el gran puerto de contacto viajara de Acapulco a San Francisco. Porque Estados Unidos sí que vio claramente el papel geoestratégico que jugaban las Filipinas, y no es casualidad que por el Tratado de París de 1898 Estados Unidos adquirirá Guam, la pequeña isla de Guam tan importante siempre, adquirirá Filipinas y ese mismo año adquirirá Hawái. Es decir, Estados Unidos se proyecta hacia el Pacífico sustituyendo el papel geopolítico que tenía en el Pacífico España hasta aquel momento. Evidentemente, desde la independencia, las guerras de independencia van a ser un mazazo definitivo para el galeón, porque el gran mercado novohispano va a saltar por los aires. De hecho, el último galeón, que se llamaba el Magallanes, por cierto, que parte ya de vacío. La plata que tenía el galeón la había incautado Iturbide, el general Iturbide, que era un general realista, luchaba a favor de España, y que por haberse incautado la plata teóricamente para pagar tropas, y resulta que se lo quedó él, fue acusado por la corona y fue juzgado por apropiación indebida. Y entonces lo que hizo fue cambiar de bando, pasarse al bando independentista, y acabó siendo Iturbide el primer emperador del México independiente. Evidentemente, un sistema que funcionaba muy bien en el siglo XVI, en el siglo XIX ya empezaba a hacer aguas, ya no era un sistema adecuado para la nueva situación mundial del siglo XIX. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por toda esta lección tan llena de datos históricos. Y yo tengo dos preguntas. Una, al hilo de esta última respuesta, ¿qué alternativa habría podido sustituir al galeón de Manila, o si hubo una alternativa que sustituyese a esta ruta? Y en segundo lugar, ¿qué ruta lleva a que un abogado acabe en el galeón de Manila? Gracias. Muchas gracias por tus preguntas. No hubo sustitución del galeón. Es que esto tiene su explicación más profunda, y es que el galeón de Manila es un sistema que se establece, como he dicho, en el siglo XVI, y que por un lado permitía ese comercio, es decir, la corona fletaba el barco, pero por otro lado lo limitaba a un único puerto, que era Acapulco. Y a finales del XVIII, con la liberalización de puertos de la Ilustración, empiezan a haber otros puertos que pueden comerciar con Manila, y los propios manileños van a querer quitarse ese sistema del galeón que les estaba constriñendo, que solo les permitía comerciar un barco y solo con Acapulco. Y de hecho envían a las Cortes de Cádiz a un representante que era mulato, por cierto, o sea, era hijo de una esclava negra y de un gallego de Manila. En la Manila del siglo XIX un mulato podía ser uno de los comerciantes más importantes.
y envía a las Cortes de Cádiz con la finalidad de convencer a las Cortes de Cádiz que les permitan anular el sistema del galeón. Y efectivamente, el 29 de marzo de 1513, las Cortes de Cádiz aprueban el final del galeón de Manila. De forma que no hubo sustituto porque, como digo, el galeón de Manila funcionó muy bien mientras el mundo estaba acorde con el galeón. El sistema de puerto cerrado es el que se extiende en el siglo XVI, XVII y XVIII. A finales del XVIII, cuando se abre el libre comercio de la Ilustración, estos sistemas tan constreñidos dejan de ser rentables y los propios comerciantes quieren quitárselo de encima. ¿Y por qué me he dedicado al galeón? Bien, no sé si conocéis a José Carlos Gracia, Memorias de un tambor. Fue la primera vez que yo escuché hablar del galeón de Manila, una historia que me fascinó hace 5 o 6 años ya. Y a partir de entonces me dediqué a estudiar e investigar todo lo relacionado con el galeón de Manila. Estábamos mi amiga Silvia y yo publicando este libro. Tengo una novela escrita sobre el descubrimiento del tornaviaje. En fin, el galeón de Manila, tenemos un podcast en Histocast, no sé si conocéis Histocast, son 7 horas hablando del galeón de Manila. El galeón de Manila es un universo en sí mismo. Incluso la propia ciudad de Manila, que el otro día estuve en Pozuelo hablando de ella, también es un interesantísimo cómo se creó una ciudad absolutamente multicultural, multiétnica, totalmente diversa, algo excepcional en el mundo. Es decir, es una historia que tiene muchísima repercusión y que también está muy presente, porque, como digo, el abanico que queremos flamenco es de Manila, el chal que llevan las sevillanas y las chulapas es de China también, y el cajón flamenco no es de Filipinas. El cajón flamenco lo trae nada menos que Paco de Lucía. Hace 2 días Paco de Lucía lo trajo y es propio del folclore peruano de los negros del Perú. O sea que realmente es una historia que nos hace ver que los propios españoles somos realmente multiculturales, que tenemos influencias de absolutamente todo el planeta y que muchas veces no los vemos, pero están ahí. Muchas gracias por tu pregunta. Rafa, siempre impresionas cuando escuchar tus ponencias. Quería comentarte, si puedes reflexionar más en relación a 2 puntos. Uno, Lima también, como México, Ciudad de México, eran las grandes ciudades de América y existía, como en algún momento has comentado, el comercio de Lima hacia la Ciudad de México con el tema del galeón de Manila, porque ese también son miles de kilómetros y que también era la interconexión sur, no solamente horizontal, sino también vertical. Y el otro tema es lo que pasó después, que ya lo han preguntado, pero insisto en ello, porque después de la digamos, balcanización de América o de Hispanoamérica, también sucedió otras cosas en el mundo, como el siglo de China, como se dice, el siglo de la pérdida con el opio, con los ingleses, con su colonización, la India. Es decir, todo cambió. Me gustaría que des unas reflexiones al respecto. Sí, bueno, hay que decir que al principio de los principios, cuando venían varios barcos, el galeón iba a Acapulco y iba a Lima, iba hasta Lima. Lo que pasa es que cuando se restringió, cuando se hizo el sistema de puerto cerrado por Felipe II, al final se decidió que solo fuera Acapulco, de forma que los peruanos tenían que llegar hasta Acapulco, lo cual es francamente complicado porque el camino, hemos de pensar que estamos en la época de la esclavitud del viento y de las corrientes. Entonces, ir de Lima a Acapulco era fácil, bajar era francamente complicado y se tardaba como 4 o 5 veces más. Lo que has hablado de la guerra del opio es súper interesante, porque en 1840 los ingleses remontan el río Perla con barcos acorazados e inician las guerras del opio. Fruto de tales guerras del opio, China, que pierde China, lógicamente, China se verá obligada no solo a ceder Hong Kong a los ingleses, sino a realizar el mismo comercio que estaban haciendo los españoles con plata, a hacerlo a cambio
de opio que los ingleses les entregarían provenientes de su colonia de la India. Y todo esto en contra de la voluntad del propio emperador, que conocía el pernicioso efecto de esta droga que causaría sobre su pueblo. Es decir, España pagaba en plata y e Inglaterra pagaba en opio. Y otra cosa muy interesante que has dicho es esa reflexión que has hecho sobre China, porque China, hemos de valorar lo que es China. China es la civilización más antigua que existe en la actualidad. Es un auténtico fósil viviente. Hemos de pensar que la civilización china tiene más de 3.000 años. Es como si el Imperio Romano no se hubiera dividido y a día de hoy siguiera existiendo el Imperio Romano y siguieran existiendo los romanos. China siempre fue el país más avanzado del planeta. Y los chinos dicen que la actual China pujante es una China que está volviendo al lugar que le corresponde. Porque China solo perdió el paso en estos últimos 2 siglos. Y lo perdió porque China no tuvo la revolución industrial que tuvo Europa. Estos 2 siglos han sido realmente un paréntesis. Pero China está volviendo al lugar que le corresponde. Y bueno, pues con la serie de preguntas que todos ustedes han realizado y la contestación de Rafa, vamos a dar por concluido esta ponencia. Y también, bueno, si alguien está interesado, el libro está a su disposición, El Galeón de Manila, que es un libro muy, muy recomendable y yo por mi parte tengo muchas ganas de empezar a leerlo. Muchísimas gracias por acudir y ha sido un placer compartir esta tertulia, este momento de cultura con todos ustedes.